Quiero agradecerles a todos por estar. La verdad que para mí es un honor compartir este momento, este espacio con ustedes, donde vamos a buscar, voy a buscar entregarles algo que a priori pueda ser útil. Yo hablaba con Víctor que tenía una conversación, un diálogo interno entre que les guste y que les sea útil. Es un trabajo de conversación con mi propio ego. Quiero que les guste, pero me doy cuenta que lo que quiero es que les sea útil. Que les sea útil está antes que les guste, así que espero que les sea útil. Y hoy vamos a compartir algo que tiene que ver con el mundo, como lo planteamos, y esto viene de la seguridad, algo que nosotros llamamos en seguridad el mundo VICA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es una manera, si se quiere, de describir este presente en cuanto a la circunstancia externa, en cuanto a lo que vamos viviendo en el afuera. Y una de las cosas que he visto, y no solamente yo, sino que también escucho en este tiempo, es la incidencia del afuera, al ser precisamente tan incierto, y cómo esto repercute en los distintos ámbitos. En este caso estamos hablando de un ámbito empresarial, un ámbito pyme. De todas maneras, yo tengo una forma de encarar esto, de pensar y de presentarlo y sobre todo de proponerlo, que tiene que ver con el ser humano desde un punto de vista de la complejidad. Es decir, los seres humanos estamos todos tejidos juntos. Es decir, que cuando el empresario va a trabajar, no deja de ser quien es. Y cuando papá vuelve a casa, el esposo o esposa vuelve a casa, o mamá o hermana o hija, tampoco deja de ser quien es. Entonces digo, y esas cosas nos van afectando de una u otra manera. Y cuando digo Diego, afectando, sí, antes que avances y profundices los temas, te interrumpo brevemente, dame unos minutos. Primero para avisarles a todos los que están escuchando de que la conferencia de Diego está siendo grabada, la vamos a estar promocionando en nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar al canal de YouTube de Fundación Libertad, suscribirse y ahí ver todas las conferencias que estamos haciendo en este tiempo. Ya superamos las 25 en estos 2 meses. Justo lo que la charla de Diego tiene que ver con estos nuevos modos que tenemos para trabajar, que es a modo de Zoom y webinarios, y nos estamos todos de a poquito acostumbrando y aprendiendo juntos a hacerlo. Destaco esto, digo, esta charla está grabada, posterior a la finalización de la misma, la vamos a estar distribuyendo entre todos los asistentes y las bases de los socios de la Fundación para que puedan verla cuando consideren. Diego Manso es coach, nos va a estar hablando hoy de la alternativa a la incertidumbre. Bueno, tiene que ver con estos nuevos modos y estas nuevas rutinas. ¿A quién no le pasó estar en un webinario y escuchar el de atrás, papá, papá? Es justa la mezcla de rutinas que hoy nos tenemos que estar acostumbrando y no luce ser simple llevarla adelante. Así que Diego nos va a estar ayudando en esto. Le recuerdo lo mismo que le decía recién, la charla va a estar grabada, trate de tener los micrófonos apagados y pedir las preguntas, y a medida que vamos haciendo las preguntas lo vamos habilitando el micrófono. Así no interferimos en la conferencia de Diego. Diego, ahora sí, disculpame la interrupción. un gusto, Víctor. Y creo que de eso se trata, digo, ¿no? Para mí, yo podría tomar de esto una interrupción o podría tomar una inclusión de lo que vos tenés para decir. Y no es un tema menor vivirlo de una manera o vivirlo de otra. Entonces, digo, esto de tomarlo como algo que está incluido, es decir, donde los demás están incluidos, tiene que ver con predisponerse a que la conversación la hagamos entre todos. Los quiero invitar a hacerse dueños de la conversación a través de preguntas, a través de conceptos, porque entendemos de que lo que yo traigo, o sea, qué esperar de lo que yo traigo, ni más ni menos que una propuesta, una mirada de mi propio entendimiento de cómo los seres humanos hacemos lo que hacemos. No es la verdad. Entonces, digo, ese entendimiento mío se complementa con el entendimiento y las experiencias de cada uno de ustedes. Lo que intento con esta propuesta, como les decía al principio a los que ingresaron posteriormente, es que les pueda ser útil, que puedan hacer algo con eso. Por eso vamos a estar trabajando en 3 ejes fundamentales
y cada eje fundamental tiene una herramienta que lo que busca es que se la puedan llevar. Es decir, se van a llevar algunos conceptos, pero de cada uno de los ejes les voy a dejar una pregunta, una herramienta para que sea lo que yo le llamo una pregunta compañera de viaje, es decir, una pregunta que no busca ser respondida una sola vez como una certeza, sino que busca acompañar para que yo en determinados momentos la pueda usar. Y ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces les hablaba al principio de que yo entiendo al ser humano desde un punto de vista de la complejidad, y que tiene que ver la complejidad que no es complicado, digo, es complejo. Complejo tiene que ver con que está todo tejido junto. Cuando nosotros comemos, no necesitamos decirle al páncreas lo que tiene que hacer. Está dentro de nuestro vivir, pero también, mientras eso pasa, algo nos dice un familiar, algo nos dice un empleado, alguna noticia vemos y nuestra emoción cambia, y cuando cambia nuestra emoción, cambia nuestra corporalidad, y todo está tejido junto. Y de acuerdo a cómo pasé la noche, llego al trabajo, o de acuerdo a cómo me fue en el trabajo, llego a casa. Todo está tejido junto. Querer separarlo cuando es para organizar el pensamiento de alguna manera, puede ser productivo siempre y cuando podamos tener en cuenta y la madurez emocional suficiente de saber que lo estamos separando solamente para eso. Pero después en el vivir necesitamos volver a la experiencia de que está todo tejido junto, porque si no terminamos dando vueltas, interpretando cosas y no sabemos por qué, y no sabemos de dónde viene. Y una de las cosas que nos pasa es que no nos conocemos, o nos conocemos poco. O sea, creemos que podemos chequear toda nuestra historia, pero quizá no sabemos lo que nos enoja, y eso tiene que ver con poder reflexionar y conocernos. Y lo que voy a buscar hoy, en esto de alternativa a la incertidumbre, tiene que ver con plantearles que nosotros no podemos controlar ese mundo complejo, incierto, ambiguo, que se presenta en lo externo, en el exterior. Digo, la propuesta mía, ¿con qué tiene que ver en el comportamiento humano? Si yo tuviera una cámara GoPro acá que va filmando para afuera, lo que les propongo es dar la vuelta. Dar la vuelta para mirarme a mí como ser humano en toda esa integridad que les planteaba y poder ampliar la capacidad de respuesta. Una de las fuentes de la incertidumbre es la diferencia que hay entre los riesgos externos y los recursos internos que tenemos para mitigar esos riesgos. Una base en cualquier ámbito de la seguridad corporativa. Y acá está Juanjo Vega de Surwar, que es un experto también en temas de seguridad y puede dar cuenta de esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros, incluso ustedes como empresarios, todo el tiempo están haciendo esto, quizás llamándolo de otra manera, en niveles que yo no alcanzo, que por ejemplo pueden ser financieros. De todas maneras existen afuera riesgos que yo atiendo con mi propia capacidad de respuesta. Y acá vamos a detenernos un momento, porque lo que les quiero traer tiene que ver con que los riesgos siempre son ilimitados. Los riesgos son siempre ilimitados. Y nuestros recursos, aunque muy amplios pudieran ser, y ojalá que siempre sean cada vez más amplios para todos nosotros, siempre son limitados, en todos sentidos. Somos finitos en ese aspecto, incluso con nuestro propio vivir. Si yo observo solamente riesgos, la emoción que puede sobrevenir no podría ser muy diferente al miedo, a la incertidumbre, a la angustia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Digo, porque estoy observando algo que me supera. Entendiendo que es una complejidad externa, que es ilimitada, necesito observarla, por supuesto, y sobre todo en el ámbito empresarial. Ahora, la propuesta mía tiene que ver con dar vuelta a la cámara, porque para mirar el mundo empresarial, ustedes ya lo saben, y lo saben mejor que cualquiera. Nadie desde afuera va a venir a decirles cómo ustedes tienen que manejar sus empresas. Lo que yo les traigo tiene que ver con ustedes como seres humanos, porque la incertidumbre no se da en la empresa, se da en el ser humano que vive en la empresa. Y esa es mi propuesta. Y la posibilidad de mirarse para adentro tiene que ver con esta constitución que les planteábamos en el flyer, de ampliar la capacidad de respuesta como alternativa a la incertidumbre. ¿Y cómo yo voy a plantear mi capacidad de respuesta? Primero observándola. ¿Qué observo cuando observo hacia afuera? ¿Lo exterior me determina? Definitivamente no. Nos afecta, pero no nos determina. Vamos a ver algunos casos
que tienen que ver con esto. Digo, si yo le compro a mi esposa un ramo de flores con la mejor intención, yo puedo tener la expectativa de lo que va a pasar, pero ella podría pensar cuando la recibe, ¿qué me estará por pedir que me traiga un ramo de flores? ¿Qué macana se habrá mandado que me traiga un ramo de flores? ¿O mirá qué lindo mi esposo que me trae un ramo de flores? Definitivamente yo no puedo determinar lo que le pase a ella. Una vez, haciendo una entrevista para la empresa Telmex en México, la persona encargada me dice, ¿conoces el elevator speech? El speech del elevador. Dice, contame lo que haces en un speech de elevador. Entonces le digo, en una montaña rusa, el papá lleva al niño, el niño ve diversión, el papá ve riesgo y el dueño ve negocio. La misma montaña rusa, 3 miradas diferentes. Y eso tiene que ver con que nosotros vivimos en mundos interpretativos. La emoción de la incertidumbre, la emoción del miedo, la emoción del enojo, tiene que ver con lo que interpretamos de la realidad, no con la realidad misma. ¿Cómo podemos probar eso? Fíjate que hay cosas que te los dice un amigo y no te molestan, y te los dice otra persona y sí te molesta. No tiene que ver con lo dicho, tiene que ver con lo que estás escuchando. Entonces digo, el exterior o lo que está pasando afuera me afecta, pero no me determina. Nosotros no somos eso. Digo, eso es lo que pasa, eso me afecta. Si no puedo abrir el negocio, eso me afecta, pero yo no soy eso, al menos en mi propuesta. Y eso es lo que les quiero traer respecto de alternativa a la incertidumbre. Digo, ¿cómo nosotros nos planteamos esta mirada hacia afuera? ¿Cuáles son aquellas cosas? Les pregunto si quieren abrir sus micrófonos o prender sus cámaras o lo que sea. Digo, ¿cómo escuchan esto que les estoy trayendo hasta acá? Que el afuera me afecta pero no me determina. Si yo les traigo un ejemplo, digo, si vos apretás ahora el celular con el dedo, tocas donde dice WhatsApp y el WhatsApp no se abre, ¿llevás el teléfono al técnico o vas vos al médico para que te revise el dedo? Digo, la circunstancia externa no nos puede determinar. Y esto que les traigo tiene un principio científico que se llama determinismo estructural. Determinismo estructural. Está en el libro El árbol del conocimiento de Humberto Maturana y Francisco Varela, 2 neurobiólogos y biólogos chilenos. Francisco Varela ya murió, Humberto Maturana tiene 92 años, actualmente dirige la Escuela Matrística de Santiago, donde yo me formo en la parte de facilitador en biología cultural. El determinismo estructural es un principio biológico. Humberto Maturana fue director de Harvard, del MIT de Massachusetts. Eso pueden buscarlo, yo después le puedo hacer llegar a Víctor la bibliografía de lo que les estoy diciendo. El determinismo estructural es un principio científico, no es una mirada filosófica. El resto de las cosas que les estoy diciendo tiene una mirada filosófica, pero el determinismo estructural no. Lo exterior solo puede desencadenar en vos cambios que están en tu estructura. Es decir, vos no me enojás a mí, vos no me hacés enojar. Lo que vos decís, con lo que vos decís, yo me enojo. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo al momento de vivir lo que estamos viviendo. Esto que está pasando en el afuera desencadena en mí este tipo de cosas, pero no me lo produce. Mis cambios que se producen en mí, mis enojos, mis miedos, mis alternativas, no tienen que ver con lo que pasa afuera, porque si fuera así, nos pasaría a todos, y no nos está pasando a todos. No todos lo estamos viviendo de la misma manera. Entonces, acá es donde les traigo esta posibilidad de mirar la cámara para adentro, de dar vuelta a esa cámara y mirarlo para adentro. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Hay alguna consulta con los que le traje hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si hay un lugar donde yo siempre abro esto y podemos pensar diferente y aprender de la diferencia, aprender mutuamente. Así que si hay un lugar donde eso está permitido, sobre todas las cosas, es en la Fundación Libertad. Así que si alguno hasta ahora quiere decirnos, y compartir con nosotros que tiene una mirada diferente, que nos permita crecer en esta propuesta de alternativas a la incertidumbre, ya le doy la bienvenida desde ese lugar, porque no estamos para competir, estamos para crecer. No, yo solamente, estar totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, es casi indiscutible. Las realidades son diferentes
de todos hoy. A mí por ahí cuando sí, estamos todos en la misma, y ese estamos todos en la misma, ya es como que si vos te parece que estamos todos en la misma, no estás entendiendo lo que se está viviendo. O sea, yo ya arranco de ese lugar, digamos, ¿no? Lo cual traté siempre de entender que las realidades de todos son totalmente diferentes. Incluso en los modelos atípicos, como el que estamos aplicando nosotros acá como Fundación Libertad, de modos de trabajar. Entonces es como que en ese esquema sí entiendo. Ahora lo que me genera una duda, y no es personal, pero sí lo veo que puede pasar en la gente, es la influencia de los medios de comunicación. No te quiero llevar al terreno de la crítica de los medios, ¿no? Pero sí es cómo se genera esa influencia y cómo eso externo termina influyendo en lo cotidiano de muchas personas, que a lo mejor no tiene que ver con la empresa, porque es verdad, el que tiene sus proyectos personales o su empresa, la realidad es otra, pero el que está en su casa en serio y consumiendo esos medios, en algún momento algo en la cabeza le tiene que hacer. De hecho, Claro, por lo menos Víctor. algunos gobernantes le hacen, ¿no? Porque se gobierna de Buenos Aires para todos lados como si fuéramos todos Buenos Aires. Y yo soy de Villa Constitución, hay 50.000 habitantes y hace 80 días que no hay un caso y vos no hay infectados y hace 80 días que no hay un infectado más. Entonces, digo, y se maneja todo muy, muy desde Buenos Aires para todos lados. Y esto que vos te decís, Víctor, está contemplado acá dentro del segundo eje, que ahora vamos a pasar y que tiene que ver con los vínculos productivos que aumentan mi capacidad de respuesta. En esos vínculos productivos es cómo yo me vinculo, por ejemplo, con la información. Para el tipo de empresa que tenemos y para el tipo de empresarios que somos, esta información me pone más cerca o me pone más lejos de donde yo quiero estar. Esa es la pregunta, porque yo les hablé de dar vuelta a la cámara. Entonces, todo este rato vamos a estar hablando de nosotros. ¿Vamos a tomar el insumo de lo que pasa afuera? Por supuesto, porque es desde ahí donde se producen un montón de situaciones y en la dinámica relacional de la empresa con la comunidad donde la empresa presta sus servicios o vende sus productos. Entonces, por supuesto que lo vamos a tomar como insumo, no como base fundamental o columna vertebral de lo que a nosotros nos pasa. De lo que a nosotros nos pasa en esta propuesta está tomada con cómo nosotros vivimos lo que vivimos. ¿Por qué a mí una información me genera rechazo y yo desde mis criterios de validez la rechazo y no la acepto y otra persona se empieza a sentir mal? La información es la misma, es quién soy yo cuando recibo la información. En esta propuesta ahora vamos a ir a eso, Víctor, que tiene que ver con la productividad de los vínculos o de nuestras relaciones. Entonces digo, para poder finalizar un poco esta primera parte de dar vuelta a la cámara y la circunstancia me afecta pero no me determina como primer eje fundamental, una herramienta que les quiero dejar a ustedes es que ustedes ante una situación donde estén sintiendo incertidumbre, miedo, angustia o lo que les esté pasando, puedan agarrar una hoja y separar los hechos por un lado y las opiniones por otro. Separo los hechos por un lado y mis propias interpretaciones por otro, entendiendo que nosotros vivimos para esta propuesta en mundos interpretativos y que lo que yo interpreto para este caso no lo interpreto para otro, o que donde yo estoy interpretando que acá se terminó el mundo, hay otro que está interpretando que acá se le está abriendo. Entonces yo separo por un lado el hecho y por otro lado las interpretaciones. ¿Para qué? Para poder ampliar mi capacidad de respuesta, para poder ampliar mi capacidad reflexiva, para poder ampliar mi campo posible de acciones ante una toma de decisiones. Porque si no digo, porque con vos no se puede hablar, es una interpretación mía a partir de hechos que suceden. ¿Sí? Pero si solamente me quedo con esa postura, con esa ensalada, hay un campo de acciones posibles. No está ni bien ni está mal. La pregunta que yo les dejo es, para la empresa que tenés y el empresario o empresaria que querés ser o que sos, ¿te pone más cerca o te pone más lejos? Esa es la pregunta. Si te pone más lejos, reflexionemos juntos, en este caso que estamos juntos, si no te dejo la herramienta, reflexiona y fíjate qué campo de acciones posibles puede ser mejor. O sea, que no está ni bien ni mal, por lo menos para mí. No me sirve decir que está bien, porque solamente lo estaría diciendo desde mi propio vivir, y yo no puedo vivir la vida de cada uno de los demás, y los demás no pueden vivir la mía. Cada uno tiene su historia personal, tanto en los niveles individuales como en los niveles de empresario. Entonces yo no puedo ir a decir lo que está bien y lo que está mal. Nadie puede hacerlo.
Lo que sí puedes hacer es preguntarte si te pone más cerca o te pone más lejos. Como la información. Entonces, separá los hechos por un lado y tus interpretaciones de otro. Y después habrá en cada uno de ustedes la posibilidad de, por ejemplo, tomar otras palabras, otras maneras de mirar eso que a ustedes les pueda servir para nutrirse para la toma de decisiones. O sea, cuando decido lo que decido, sobre qué base, desde dónde, para qué propósito. Si estoy en un lugar de incertidumbre y no puedo separar eso, te digo, la pandemia nos mató. No es inocente vivirlo de esa manera. Ahora, una cosa es una persona que dice la pandemia nos mató y otra cosa es una persona que se pone y dice hace 70 días que el negocio no está abierto. Entonces, y ahora viene la emoción y la interpretación que yo hago, como dos cosas separadas. Yo les dije al principio, solamente para organizar el pensamiento, porque en realidad estamos todos tejidos juntos. No puedo separar eso en mi vivir, pero sí lo puedo separar en una hoja para poder pensar mejor. Entonces digo, esto es lo que sucede, este es el hecho. Probablemente hasta la semana que viene no pueda abrir, o probablemente recién abro, o probablemente tuve que hacer lo que tuve que hacer. Ahora, esta es la emoción en la que estoy. Si interpretara qué cosa, podría pensar diferente, se podrían abrir otro campo de acción diferente. Si pudiera abrir la conversación con otro par, con otro empresario, con otra persona, que tiene otra mirada, ¿qué está mirando? ¿Qué estuvo mirando, por ejemplo, todo este tiempo Elon Musk, el dueño de SpaceX, que hace unos días sacó la primera nave tripulada con diseño no gubernamental, privado, y tripulado. Digo, si ustedes ven el video de SpaceX, y lo pueden googlear hoy mismo si quieren, hay un video que cuenta cómo llegó compitiendo con Boeing, con la empresa Boeing hasta acá, y cómo le gana, pero tuvo hasta explosiones en el medio. Digo, ¿qué ve él que cuando los demás quedan en el camino, él sigue? ¿Qué está viendo que yo no veo? Porque le explotó una nave, no es que, a ver, la NASA le dio millones y millones de dólares, el tipo pone una nave y le explota la nave. Sin embargo, la empresa sigue, gana la licitación, o sea, gana, no sé cómo se llama en esos ámbitos, digo, sobre la empresa Boeing y sale y con este éxito que pasó hace unos días. Digo, hay algo que ve que yo no estoy interpretando. Digo, a eso voy, digo, vivimos en esos mundos interpretativos. Separemos hechos por un lado y emociones del otro. El segundo eje, en ampliar la capacidad de respuesta para atender la demanda externa en ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, tiene que ver con que como estamos todos tejidos juntos, quiénes somos nosotros y qué cosas nos afectan. Y entonces necesitamos como seres humanos, nosotros somos seres humanos en tanto y en cuanto vivimos con nosotros mismos, con otro ser humano y con lo otro, o sea, con lo externo. Digo, ese primer círculo en el cual vos vivís tus emociones más destacadas, donde más fluye el ámbito emocional, por ejemplo, tu familia. Digo, ¿cómo está ese vínculo? ¿Es productivo para tu capacidad de respuesta para afrontar esto que tenés que afrontar? ¿O es improductivo? Porque, ¿sabés qué? Mañana a ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, llega la persona que también está viviendo todo esto. Entonces digo, poder mirar que eso también forma parte de mi capacidad de respuesta, que eso también tiene la posibilidad de generar desgaste en la manera en cómo yo la enfrento. Entonces digo, revisar esos vínculos, y esos vínculos no solamente tienen que ver con lo familiar. Digo, acá es donde entraba, Víctor, lo que hablábamos. Digo, ¿cómo es mi vínculo con la información? ¿Cuál es la información que me nutre? ¿Es la información que solamente tomo o es la información que necesito? ¿Para qué propósito yo estoy leyendo lo que estoy leyendo? ¿Para qué propósito estoy mirando lo que estoy mirando? ¿Me acerca o me aleja a eso que yo puse? A eso que yo quiero ser, a esa empresa que quiero tener. ¿Cómo son los vínculos con los pares? ¿Cómo son los vínculos con la competencia? ¿Cómo son los vínculos con los empleados? ¿Cómo es mi vínculo con mi pasado? ¿Pasé alguna vez como empresario algún espacio donde pensé que todo se venía abajo y todavía estás de pie? Y eso también forma parte de tu experiencia y de tu capacidad de respuesta.
que va a venir ahora un poco en el tercer eje. Entonces digo, para poder ampliar los vínculos, para poder generar vínculos productivos que formen parte de esa capacidad de respuesta. ¿Sí? Hay algunos, no son dichos, digo, son reflexiones, digo, y esta es una era de las relaciones. Nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten. Entonces, ¿cómo son tus relaciones? Como parte de tu capacidad de respuesta. En todo sentido. ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cómo es tu relación con la mirada del otro? ¿Te afecta la mirada del otro o no te afecta? Porque todo eso está tejido junto. Y para tomar decisiones, todo eso está tejido junto. La emocionalidad, el estado de ánimo desde donde tomo las decisiones que tomo, tienen variables que la mueven, que la van afectando. Entonces necesitamos nosotros, para ampliar nuestra capacidad de respuesta, al dar vuelta a la cámara, preguntarnos, poner arriba de la mesa en un momento, ¿qué cosa me está jugando a favor de lo que yo quiero lograr? Y para esto les traje una pregunta, así como la primera pregunta, o mejor dicho, la primera herramienta tiene que ver con separar hechos de interpretaciones. La segunda, que tiene que ver con los vínculos, tiene que ver si el foco lo tenés puesto en la relación productiva o en querer tener razón. ¿Dónde está el foco en tus relaciones? ¿Querés hacer crecer la relación o querés tener razón? Y no está mal la respuesta que te des a vos mismo. Lo que sí te invito es que hagas un ejercicio. Agarrá una hoja en blanco, separala en dos, ahora en tu escritorio, en tu empresa o en tu casa, y poné de un lado qué cosas buenas pasaron en tu vida por tener razón, y del otro lado qué cosas buenas pasaron en tu vida gracias a las calidades de relaciones que tenés. Y eso tiene que ver con que los vínculos sean parte de nuestra capacidad de respuesta. Porque precisamente la definición de incertidumbre, que es la que vamos tratando, o una de las definiciones de incertidumbre, que es lo que hoy estamos tratando acá, tiene que ver con la falta de certeza o la falta de seguridad que genera inquietud. Y la inquietud tiene que ver con esos espacios donde yo no puedo atender la demanda. Porque digo, para cualquier persona que no esté entrenada en el ámbito de primer respondiente, por ejemplo, un médico especialista en emergencia, una emergentología, o un paramédico acostumbrado a situaciones muy extremas, si ve un corte con un sangrado arterial, tiene un campo de acciones totalmente diferente al que vemos nosotros. Y los dos somos seres humanos, los dos tenemos la misma cantidad de... Podemos llegar a tener, salvo situaciones especiales, los 10 dedos, 2 brazos, una cabeza. Él en su mundo experimental tiene un campo de acciones posibles. Entonces no le genera inquietud. A mí me genera inquietud. A él no. ¿Y por qué me genera inquietud? Porque mi capacidad de respuesta no puede atender esa demanda. Entonces tengo dos campos de acciones posibles. O achico la demanda, cosa que no nos es posible en este ámbito, o expando mi capacidad de respuesta, cosa que sí es posible y tiene que ver con la propuesta que yo les traigo. Ahora, no sucede mágicamente. El ampliar la capacidad de respuesta, y yo le estoy hablando al ser humano, sucede en un ámbito de reflexión donde yo me pregunto esto, ¿qué necesito para ampliar mi respuesta? No sucede mágicamente, no la puedo comprar. No solamente puedo estudiarla, necesito reflexionar y darme cuenta dónde estoy parado, dónde quiero llegar y cómo voy a hacer para caminar ese trayecto. Por eso la pregunta no tiene que ver si está bien o si está mal. Siempre que les hago una pregunta tiene que ver con si te está sirviendo. Digo, escuchar esto que estás escuchando, ¿qué te genera? Y se me acelera el corazón. Bien. No es que no lo escuches, digo, escuchalo, pero ¿desde dónde sucede lo que está sucediendo? ¿El miedo a qué es? ¿El miedo es a la pandemia o es a lo que puede pasar la semana que viene? Porque no es lo mismo poner arriba de la mesa una cosa que otra. Separar hechos de interpretaciones. El miedo es a que la semana que viene tengo que afrontar determinada cantidad de cosas. Entonces empezamos a direccionar un campo de acciones para eso. Eso sucede cuando reflexiono. Digo, la segunda herramienta en la generación de vínculos productivos para poder atender
y ampliar mi capacidad de respuesta tiene que ver con poner, si tenés el foco puesto en la relación con lo que sea, con el futuro, con la ética, con la ideología, cuál es tu relación con tu ideología, cuál es tu relación con tu pasado, cuál es tu relación con tu empresa, cuál es tu relación con las noticias, cuál es la relación con lo financiero, cuál es la relación con tus pares y tu competencia, etcétera, etcétera, todas las que vos quieras, que formen parte, que te muevan la aguja que hace que vos al momento de tomar una decisión tengas una emoción u otra. Porque estamos hablando ni más ni menos que del mundo de las emociones. Como tercer eje, lo que les quiero traer es sostener el foco en la misión. Sostener el foco en la misión, que tiene que ver con trascender. Y la pregunta que les dejo acá, y ahora vamos a conversar un poco como esto, pero la pregunta que les quiero dejar acá es, ¿qué hay en tu vivir personal, en tu vivir empresario, qué hay más grande que esto que está pasando? ¿Qué hay más grande que esto? ¿Qué hay que cuando vos lo ves te genera esa sensación de, mirá, no puedo controlar todo, pero voy para allá? Voy con mi capacidad de respuesta para allá. Entiendo que en el medio va a haber un montón de situaciones, y eso no hace falta, como les decía al principio, no, yo no les voy a venir a contar, yo que nunca tuve una pyme, no les voy a venir a contar a ustedes lo que es tener una pyme. Lo que les quiero decir es que como ser humano, que siempre vamos a tener olas más altas y olas más bajas. Pero lo que necesito es un faro, hacia dónde voy. Porque si yo no tengo ese hacia dónde voy, si yo no tengo eso, ¿qué hay más grande? Digo, cualquier viento me lleva bien. Digo, si yo puedo acomodar las velas y ver qué pasa con este viento hacia uno de los puntos cardinales, y sé que en algún momento va a cambiar, pero necesito tener ese norte donde voy. ¿Qué hay más grande que esto que está pasando? ¿Qué es lo que te permite sostenerlo? Y eso ya pasó. Ya pasó en la vida de cualquiera de ustedes, probablemente, muy, muy probablemente a nivel empresarial. Y seguramente a nivel personal, donde hubo circunstancias que pensabas que ya no se podía más. Y estás acá. Entonces digo, no tiene que ver con no mirarlo los riesgos, no tiene que ver con no mirarlo, tiene que ver con algo que pasa en el lenguaje y dice, yo tengo este riesgo, que es diferente que este riesgo me tenga a mí. Yo tengo este miedo, que es diferente a que el miedo me tenga a mí. El miedo, la incertidumbre, lo que nos trae es una información. En todo caso, la información de alerta no es ni buena ni mala. Si me permite estar alerta antes de cometer una acción que me va a poner en peligro, fue reproductiva. Ahora, si me ciega y me paraliza y yo no sigo adelante por eso, y fue improductiva. No es ni buena ni mala, es qué hago yo con eso. La incertidumbre de estos tiempos, ¿para qué te está sirviendo? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Para qué me sirve? ¿En qué cosa que no puedo controlar, qué cosa sí voy a expandir mi capacidad de respuesta y qué cosa sí le puedo ganar? Ese tiene que ver con los tres ejes que les traigo. Como dar vuelta a la cámara como primera medida y que la circunstancia no nos determina. Gatilla en nosotros cambios que tienen que ver con nosotros. Por eso cuando alguien de mi escuela primaria me dice el gordo manso, me pasan una determinada cantidad de cosas y cuando me lo dice otra persona que no conozca, me pasan otras. La palabra es la misma. Y el peso mío hoy es el mismo de hoy. Pero yo no escucho lo mismo. Lo de afuera no me determina. Produce cambios en mí, produce movimientos en mí que son complejos, que tiene que ver en qué momento, que tiene que ver, digo, vos podés tener con uno de tus hijos una charla íntima. Pero si la querés, una cosa es tenerla los dos solos y otra cosa es tenerla en una cena familiar. Porque probablemente en un lugar escuche confianza y en una cena familiar escuche vergüenza. La palabra es la misma y los dos actores son los mismos, pero el contexto no es el mismo. Necesitamos estar atentos a qué es lo que estamos interpretando, porque si yo creo que lo que yo interpreto es lo que pasa afuera, se abre un campo de acción determinado. Y si tengo la plasticidad
la inteligencia emocional y conductual, de separarlo, y digo, esto es lo que pasa, esto es lo que yo interpreto, empiezo a abrir las posibilidades que mi mundo interpretativo en algún lado puede cambiar. Pero nada sucede hasta que alguien vende algo. Nada sucede hasta que alguien vende algo. O nosotros vendemos nuestro servicio, nuestro producto, o la circunstancia nos vende la imposibilidad. Creo que has generado una atención increíble en la charla. Vos ves las caras de los que tienen la pantalla y están todos, ¿qué pasó? Fantástico. Digo, yo me quedo con una parte, ¿no? De justamente la cámara para el otro lado, en este contexto, porque uno, más allá de todo, hay que dividirlo en varias etapas de esta pandemia, ¿no? Porque los primeros 15, 20 días funcionamos de otra forma, los próximos 20 días funcionamos de otra, y hoy parece como que estamos todo el tiempo encerrados y no tenemos tiempo para otra cosa. O sea, es como que el desorden rutinario fue tan alto, tan alto. A mí, por ejemplo, me pasa de que los primeros 15 días de enero casi trato de planificar todo el año. Seguramente tengo matices y tengo desvíos en eso, pero trato de mantener un eje. Ese eje no lo tengo más. Ese eje lo estoy rearmando ahora, lo cual me genera un gran desorden que me llevó casi 80 días. Si te hubiera escuchado antes a vos, a lo mejor hubiera sido mejor, pero hasta ahora me llevó 80 días y todavía no me pude acomodar. Y yo imagino que uno que tiene proyectos chiquitos y trabaja en la fundación lo que demanda la fundación, ¿no? Pero el que tiene a cargo una empresa con mucha gente, me imagino que debe ser bastante complejo ubicar la cabeza en este contexto, ¿no? Digo, los invito también ahí está Walter Camerano, está Fito Vega, está Daniel Maggiolo, que es director de Relaciones Institucionales de la Fundación, Gustavo Rufach, ¿cuánto tiempo hace que no te veía, Gustavo? También está ahí, así que los invito a participar, porque la verdad que esto no va a volver a pasar en la Fundación, así que aprovechenlo a Diego, porque después de adelante se cobra, así que ténganlo en cuenta. Sí, quisiera, digamos, abrir a las inquietudes, a las preguntas. Por supuesto que esto tiene que ver con lo que aclaramos, si alguien llegó tarde por las dudas, digo, pero tiene que ver con esto que hablamos, de que yo le estoy hablando a una, como les dije, todo está tejido junto, yo le estoy hablando a una parte o a un espacio del vivir humano, ¿sí? Digo, porque es el lugar donde yo estudio, donde yo me formo, donde yo comparto, digo, y también accediendo al límite que yo tengo, porque yo solamente puedo hablar desde mi propio vivir. Yo no puedo hablar desde algo que no viví, desde algo que no sé, que no conozco, que nunca observé. Pero la idea tiene que ver con traerles esto a modo de sumar, a modo de complementar a aquellos lugares de este vivir humano, de esta mirada interna, de esta mirada hacia adentro, desde donde nosotros hacemos lo que hacemos y tomamos las decisiones que tomamos. Hay otras cosas, para eso la Fundación Libertad les ha traído economistas, especialistas en otros ámbitos que forman parte de toda esa integralidad. Y creo que ahí está, en esa inteligencia de la diversidad, la inteligencia de la diversidad. Es decir, ¿de qué me puedo nutrir yo? ¿Sí? ¿De qué nutrientes como persona? ¿Sí? ¿Qué nutrientes como empresario? Tiene que ver con eso, con esa integralidad. Entonces, para esto me sirve esto, y para esto me sirve esto. Y ahora esta mirada interna que yo les traigo es algo que se está trabajando mucho en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, precisamente porque nos hemos dado cuenta, y yo, que si bien esto lo empecé trabajando a nivel de seguridad, y después pasé al ámbito del comportamiento humano, una de las cosas que nos damos cuenta es que aún en los más altos niveles de rendimiento económico a nivel empresarial, cuando hablábamos de los factores humanos, no tenía los mismos rendimientos. Nos dimos cuenta de la importancia de tomar esa integralidad de ser humano, y si ustedes pueden escuchar qué sé yo, por ejemplo, no sé, a Tony Robbins, a Gary Vee, a cualquiera de las personas que atiende grandes empresarios, políticos, deportistas, etcétera, y van a trabajar sobre
la integralidad de ese ser humano, porque en algún momento te das cuenta de que tu campo de acción posible está limitado, por ejemplo, por tu estado de ánimo, que tu campo de acción posible está limitado por cómo vos interpretás el mundo que interpretás, y donde vos haces una acción hay otro que hace otra. ¿Sí? Y el hecho externo es exactamente el mismo. Walter, ¿quería Tengo decir la algo? suerte. Sí. Hola Diego, hola Víctor y hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Acotando un poquito lo que vos estás comentando, por supuesto que estoy completamente de acuerdo con todo lo que comentaste. Yo creo que es otro desafío más que se nos presenta. Todos nosotros manejamos pyme, perdón, y venimos desde hace años más en este país con problemas y circunstancias, o sea, se nos hace muy difícil tener una empresa en este país. Y yo también de entrada parecía que se me venía el mundo abajo cuando apareció todo esto, porque como vos bien lo dijiste, Víctor, estábamos bombardeados permanentemente con malas noticias, con muertes, con que se nos venía el mundo abajo en un montón de cosas. Y el hecho de tomarlo, que lo hablé con una de mis hijas cuando me vio así muy, muy mal, muy preocupado, y una de ellas me dice, tomalo como un desafío más. O sea, de todos los miles que venís teniendo a lo largo de todos estos años de manejar una pyme, una empresa. O sea, si con esa óptica de tomarlo como un desafío más y cuidar los vínculos, que creo que son fundamentales, los vínculos con nuestros afectos, nuestra familia, nuestros empleados, nuestros proveedores, creo que es mucho más llevadero y no contaminarse todo el tiempo con las noticias, ¿no? Porque realmente, es más, yo en mi caso empecé a ver mucho más Netflix y series de otras cosas, porque realmente es como que me veía que estaba muy contaminado con todo esto y como que me frenaba, me acotaba muchísimo en decisiones y todo eso. Así que ya te digo, el tema de tomarlo como un desafío más y de manejar y de cuidar mucho el tema de vínculos, a mí particularmente me ayudó mucho en todo independientemente de cómo vaya la empresa y todo eso, ¿no? En estos días, pero me ayudó mucho. Quería simplemente acotar eso. Gracias, Walter. Muchísimas gracias. Ahí veo que está presente alguien que es el doctor Ricardo Samiter, que fue compañero, amigo y jefe en OSDE y en Swiss Medical, en mis trabajos, al cual también necesito agradecerle siempre, siempre. Le digo, la gratitud no como una oración, sino como una disposición para la vida. Siempre, nos veamos o no nos veamos, siempre, siempre tener presente que muchas de las cosas buenas y positivas que me pasaron y me pasan tienen que ver en parte con cosas compartidas con Ricardo, muchas tienen que ver con cosas compartidas con Walter, con Juanjo, con la posibilidad de Víctor. Por eso les decía que nadie obtiene mayores resultados que lo que sus relaciones le permiten. Así que gracias, Sami, un gusto tenerte. Gracias, Walter, por lo dicho. Digo, Juanjo, ¿vos querías decir algo? Sí, yo también tengo la suerte de venir hace un tiempo compartiendo algunos espacios con vos, Diego. Eso nos ha dado a nosotros como empresa, como una pyme, como una empresa familiar, una empresa mediana quizás ya al día de hoy, otra visión y empezar a conocernos primero nosotros, a partir de ahí saber cómo avanzar. Hemos preparado algunas charlas con Diego para algunos clientes, para algunas empresas grandes de la ciudad, en la cual he aprendido más yo, quizás, que lo que hemos hecho. Lo he tomado para mí, personalmente. Y tenemos algo, como recién decía también Walter, que nuestro país nos pone a prueba todo el tiempo. Nosotros ya venimos con un ejercicio de complicaciones año a año, y es fundamental
saber quién sos, saber cómo te afecta todo lo que está pasando, y a partir de ahí empezar a caminar. Para mí esto es muy valioso conocerse, es muy valioso charlar, es muy valioso escuchar. Es la base de todo, saber que tenemos otras personas que le están pasando, que lo están pasando igual, pasan por lo mismo. Hay muchos empresarios que son pares, que muchas veces el empresario a veces está un poco solo y no encuentra muchos espacios en donde poder decir, che, me está pasando esto, tengo tal problema, muchas veces, no sé, por temor a qué dirán, a qué pensarán, pero al final somos todas personas que vivimos en un contexto y todos tenemos miedo del día a día, ¿no? Cuando esto empezó, nosotros nos sentamos con mi hermano y decíamos, che, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Se viene el fin del mundo? ¿Cuánto podemos vivir con los ahorros que tenemos? Uno arranca por lo peor y después se va acomodando, va viendo, va tomando acciones, y bueno, hay que darle para adelante, otra no queda. Pero es muy interesante todo lo que comentás y bueno, siempre agradeciéndote. Tengo la suerte por ahí de tener algunas charlas internas con Diego y la verdad que te debo bastante también. Así que gracias. Gracias, Juanjo, por esa generosidad. Digo, y esto tiene que ver también con, cuando hablamos de ampliar la capacidad de respuesta, también tiene que ver con el espacio de confianza. A veces confundimos confianza con seguridad. Digo, si yo ya tengo la seguridad, no necesito confianza. Digo, precisamente la confianza aparece ante la falta de seguridad. Si yo ya tengo seguridad, no necesito confiar, si ya está seguro. En aquellos primeros besos, donde nada era seguro, apareció la confianza, pero no sabías cómo iba a terminar, no sabías para qué lado iba a ir. En aquella primera inversión que hicieron como empresarios pymes, apareció la confianza, ese salto al vacío que tiene el foco puesto en quién vos sos. Me va a ir bien por esto, no porque esté seguro. Entonces, digo, esto que les traigo es una distinción, al menos que yo planteo. Digo, no es lo mismo confianza que seguridad. Si yo tengo seguridad, no necesitas confianza. Y vos ya sabés cuando te vas a tirar a la cama, cuando te vas a tirar a una pileta, ya sabés que hay agua, ya lo viste, no necesitas confiar. Pero sabés que hay agua, te tirás, y sabés cuáles son más o menos el rango de resultados posibles. Ahora, el espacio de confianza viene cuando yo me miro a mí. Y ante esa mirada veo mi capacidad de respuesta, digo, yo con esta capacidad de respuesta voy hacia ese desafío, voy hacia esa meta, voy hacia esa circunstancia, mirando a esto y con disponibilidad a tomar, aprender, pedir, ofrecer y que se desarrolle toda la dinámica relacional conmigo, con el otro y con lo otro, con la circunstancia, que puede ser desde el mercado hasta mi propia competencia. La confianza tiene que ver con esa capacidad, no con la seguridad. Bien, ¿alguna más? Sí, Gustavo. Bueno, buenos días, gracias por la participación. La verdad que esto estaba pensando en lo que era la anterior normalidad, que nos encontremos a las 11 de la mañana hubiera sido un trabajo. Así que bueno, placer y un agradecido de poder compartir este espacio y ver a gente que hacía mucho tiempo que no veía y la verdad que es lo positivo, ¿no? En realidad justo estaba pensando, porque cuando leí el título, en realidad no sabía si lo encaraba desde el punto de vista personal, o yo trabajo en una compañía, o también pensando qué le está pasando a los clientes, ¿no? Eso que es muy difícil, el tema de incertidumbre. Y más allá de trabajar en la compañía, yo también tengo en paralelo una actividad docente. Durante 25 años di clase presencial y este año estoy dando clase por Zoom, todos los martes a las 19 horas, como hace 26 años. Casualidad o causalidad, en febrero me fui unos días de vacaciones y me llevé como libro de lectura Sángase quien pueda, de Oppenheimer. Y la verdad que como que en su momento se me había venido todo abajo. En vez de trabajar en la empresa, trabajar desde mi casa. En vez de dar clases presencialmente, tener que hacerlo por Zoom. No conozco a los alumnos, por primera vez pasa que tengo 40 alumnos, no los conozco a todos, porque algunos les puedo ver, otros están ahí, no tienen cámara. Y
Entonces, la verdad que ahora es como que uno se fue acomodando y lo va manejando, ¿no? En ese sentido, pero en su momento es como, más allá de lo que era toda la parte de noticias y todo eso, que fue un contexto muy complicado. Y hoy más o menos ya uno se fue armando, se va consolidando con este tipo de actividades y colabora para que nos vaya mejor y estemos mejor preparados para lo que se dice que es la nueva normalidad. Así que muy agradecido, como siempre, por Fundación Libertad, a vos, Diego, y el hecho de poder ver a mucha gente amiga después de tanto tiempo. Así que muy amable. Muchas Muy bien. gracias, Gustavo. Lo que les quería pedir, digo, si alguno quiere prender su micrófono y dejarme una devolución, si les aportó algo, en una o dos palabras, no mucho, digo, si les aportó algo, y en ese caso, si fue así, ¿qué cosa les dejó esta conversación? Y también les pongo a disposición para que ustedes puedan volver a sus actividades. Digamos, si ustedes quieren hacerle llegar a Víctor o alguno de las direcciones que tienen de la Fundación Libertad, algún feedback que crean que a mí me puede asistir a crecer, digo, lo voy a estar escuchando y leyendo con muchísimo gusto y muchísima apertura y disposición a lo que traigan, digamos, entendiendo, como les decía, lo que la mirada del otro, yo la puedo utilizar, por ejemplo, disponerme desde la crítica, me la puedo observar y predisponerme a que sea un espacio de crecimiento. Así que desde ya, si les dejó algo, como yo les dije al principio, la primera conversación cuando Víctor me comentó la posibilidad era ¿cómo hago para que les guste? Y después me di cuenta que eso era una conversación de mi propio ego. El ego quiere gustarle al otro. Y yo después pude reflexionar sobre mí y pensar qué puedo ser un aporte para que les sirva, para que les sea útil. Entonces la pregunta es si te fue útil en algo. Bueno, de mi parte sí, por supuesto, ¿no? Siempre es muy rico hablar contigo, Diego, y me voy a quedar en esta charla de lo que tiene que ver con la seguridad y la confianza. Me parece que el separarlo fue hoy un gran hallazgo. Uno siempre parece que está parado sobre el agua, no tiene esa seguridad, y hoy definirlo me parece que, y tener un poquito más de claridad sobre eso, de mi parte, estoy muy agradecido por ese concepto. Lo Muchísimas gracias, mismo, Víctor. opino, me sacaste las palabras de la boca, Víctor. Sí, opino lo mismo y gracias por esta oportunidad para poder compartir entre pares algo que nos está afectando a todos. Así que fue muy, muy, muy bueno, muy positivo el hecho de reunirnos, de escucharte y de compartir todo esto, ¿no? Bueno, gente, muchísimas gracias. Estoy a disposición. Le pueden pedir cualquier cosa que necesiten. Si creen que les puede ser útil, le pueden pedir a Víctor en Fundación Libertad, el mail, el teléfono, lo que crean que les pueda ser útil. Y voy a estar disponible para cualquier reflexión que quieran compartir. Así que nada, muchísimas gracias. Estoy muy honrado de poder compartir con ustedes esto. Por favor, Diego, por favor, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias por la predisposición. Fue inmediato, ni bien lo contactamos a Diego, inmediatamente nos dijo que sí. Esto está dado en un contexto de un ciclo de webinarios que le llamamos ahora para pymes, donde tratamos de tocar distintos temas que sean de utilidad y de ayuda para este contexto que estamos viviendo todos, ¿no? Continúa, insisto, como decía al principio, este ciclo ya lleva 25 webinarios, 25 charlas. El viernes vamos a estar haciendo otra que tiene que ver con selección justamente de sistemas de venta, que tiene que ver más con tecnología, pero no deja de ser interesante, por cierto. Uno imagina que de acá, por lo menos lo que resta del año, gran parte se canalizarán las ventas a modo online, y no creo que cambie, eso sí. Creo que se va a profundizar, al contrario, así que los sistemas de venta van a estar buenos. Nada, agradecerles a todos. Diego, como siempre, a ver, desde el primer momento que te conocí allá por el bar, en un momento bastante crítico de mi vida, hasta el día de hoy, sigo descubriendo cosas gracias a vos, así que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar presentes,
somos toda gente conocida, toda gente que estamos de una u otra forma dentro de la Fundación, así que nada, agradecerles la presencia, recordarles que le vamos a estar enviando con posterioridad el video de Diego para que lo puedan ver o lo puedan reenviar a las personas que consideren, y por supuesto dejamos abierto nuestro canal de comunicación para que lo que requieran de Diego me escriban o me llamen por teléfono y los vinculo en lo inmediato. Sin más para agregarles, les agradezco mucho esta hora que hemos compartido y nos estamos viendo mañana con un par de actividades institucionales y el viernes con esto un poco más técnico para PYME que tiene que ver con la selección de sistemas de venta. Muchas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Chao.